molts no sabeu de vosaltres, és la continuació dels actes que s'han preparat des del Casino Monestal Figuerenc per parlar del tema dels refugiats. Avui diguéssim, és l'últim acte que es fa en el Museu dels Joguets de Catalunya, una sala que ens ha acollit molt bé i estem molt agraïts, tant de l'Eva com d'en Joan, que ens han ofert tota la seva amabilitat per tirar endavant això. Avui ens acompanya en Josep Lluís Lamba, que és un abogat d'Amnistia a l'Empordà, que ens parlarà una mica dels temes que hi ha amb la qüestió dels serveis jurídics amb l'arxiu dels refugiats. Després jo ara us volia, abans de donar la paraula a Montserrat Placi, que també forma part d'Amnistia, us diré que el dia 12 d'octubre, el dimecres, hi haurà la Fira de Col·leccionisme a la plaça de Catalunya, on es vendran cartells, hi haurà moltes parades, hi ha unes quantes parades que seran dedicades a cartells de cinema que tot el que es vengui serà per la Creu Roja. I el dijous, només us comento també el dijous, en la CATE hi haurà una sessió de cinema amb el documental Qui mató Walter Benjamin, que és un documental que deixa el dubte a la gent de si en Walter Benjamin el van matar o el van assassinar. Vull dir, és una pregunta que cadascú ha de trobar la resposta. Jo l'he vist i és un documental força interessant. Hi haurà el director i amb ell farem una taula rodona. Ara passo la paraula a Montserrat. Gràcies. Bé, bona tarda. Us agraeixo enormement que hàgiu vingut i us demano disculpes per endavant perquè vaig a començar fent un exercici de sinceritat molt egoista. Mireu, tot el que veig, escolto i llegeixo sobre l'anomenada crisi dels refugiats em fa mal de panxa. Per dues raons. La primera és que no aconsegueixo entendre per què la humanitat caiem una vegada i una altra i una altra i una altra en les mateixes trampes, en les mateixes mentides, en les mateixes manipulacions. Com pot ser que després de tot el que es va viure a Europa abans, durant i després de la Segona Guerra Mundial no siguem ara capaços d'ajudar aquestes persones que fugen del conflicte, de la guerra i la persecució a trobar un lloc i una manera de viure en pau? La segona és que no puc evitar posar-me en el seu lloc. I us convido per un moment a tancar els ulls i imaginar-vos que ara mateix comencen a sonar tots els mòbils i ens avisen que entrem en conflicte armat. Que ens espantem molt. Que només pensem en fugir per no haver de lluitar i salvar la nostra vida i la de la nostra família. I ens comencem a preguntar a on podem anar? Com hi anirem? Què ens emportem? Com aconseguim els diners i on els amaguem? I sobretot, com ho fem per oblidar de cop tot el que hem sentit que els passa a les persones refugiades aquests darrers temps? D'on traiem l'esperança per posar-nos en camí? He fet una mica aquest exercici. Us diré que el 4 d'octubre Amnistia Internacional ha llançat la campanya internacional I Welcome, jo acojo, jo acullo, amb un missatge clar. Compartim la responsabilitat de construir un món millor on viure. Això inclou protegir els drets humans i la llibertat. I sabem que la crisi mundial de persones refugiades comença amb el compromís personal de cada un de nosaltres en dir jo acullo. Hem d'enviar un missatge potent als polítics de tot el món perquè facin la seva part i assumeixin la seva responsabilitat a fi de resoldre la greu situació de les persones refugiades ja. Tinguem present que Espanya es va comprometre a reubicar 15.888 persones procedents de la Unió Europea i a reassentar-ne 1.449 d'altres regions. Només n'ha reubicat i reassentat 474. Què demanem al govern espanyol?
Li demanem que garanteixi una resposta ràpida per a les persones refugiades i sol·licitants d'asil que arriben d'Europa, sigui per terra o per mar. Li demanem que compleixi amb les seves obligacions internacionals i augmenti el nombre de places de reassentament, especialment per dones, nenes i persones en situació de vulnerabilitat especial. Li demanem que garanteixi unes condicions d'acollida dignes. I li demanem que es comprometi a impulsar mesures que garanteixin el dret d'asil i a l'establiment de rutes legals i segures perquè ningú hagi d'arriscar la seva vida buscant refugi. Aquesta demanda es fa al govern espanyol, des d'Amnistia Internacional, mitjançant fulls de signatures personals, que trobareu tant si entreu al nostre blog com si entreu a la web d'Amnistia posant jo acullo. O si aneu a Google i poseu I welcome o jo acojo i anireu directament. No vull estendre més. Li passo la paraula a José Luis Mbumba. És un advocat guineà, exiliat a Catalunya. En José Luis, quan va tornar al seu país després d'acabar els estudis, va ser empresonat el 1992, si no m'equivoco, pel règim de Teodoro Obiang. Quan va sortir de la presó es va exiliar i des d'aleshores treballa assessorant i defensant les persones demandants d'asil, dirigint els serveis jurídics de l'ACSAR, Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats. Crec que tot el que ens pugui dir ell és molt més interessant del que us pugui dir jo. Gràcies. Gràcies, Montserrat. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Amnistia i a l'AMA en portar per aquestes jornades que em pareixen bastant interessants. I bueno, jo parlaré, diré el que pugui y em disculpeu si no puc dir més. Bueno, para comenzar, afortunadamente, siempre que hablo pues me gusta hacer un poco de jazz, digo, no me gusta tener todo el texto escrito y no sé qué, ¿no? Y si me permiten voy a empezar leyendo pues El País de hoy en la página internacional número 6 de hoy lunes. He encontrado algo que me ha creado un poco de ilusión, la solidaridad que está mostrando Italia. Y al margen hay un artículo que dice frases sin sentido para escurrir el bulto. Ante las imágenes terribles de los naufragios, una de las maneras habituales de intentar escurrir el bulto se traduce en una frase: ayudémosles en sus países. El diputado Malasiti replica: es una frase sin sentido, pero que viene multiplicada por los medios, otorgándole dignidad al sinsentido vulgar de los populistas. ¿En qué casa? ¿En qué país? Bombardeados, esclavizados, en manos del Estado Islámico. Este sinsentido está vaciando el alma de Europa y de los europeos. Otro aspecto del lenguaje equivocado, según el diputado, es la distinción entre refugiados e inmigrantes económicos. Todos son migrantes forzosos. Esto lo dice un diputado, Malasiti, italiano, que es el país que, a pesar de los compromisos de la Unión Europea del asentamiento y acoger refugiados, como no se está cumpliendo, me estoy llevando a la muy agradable sorpresa. También tengo prejuicios, soy un ser humano como todos, tengo mis prejuicios, tengo mis debilidades, no soy perfecto, y no me espero ni mucho menos que en Italia me llegase un ejemplo tan importante de solidaridad y de la parte buena de Europa para acoger a las personas, independientemente de que el resto de los países europeos lo acepten o no lo acepten. Bien. Yo también voy a hacer alusión a la Segunda Guerra Mundial como antecedente de la época contemporánea. ¿Qué se dilucidó? No pretendo ni mucho menos que un historiador, no podía ser menos, que matice las cosas, porque yo no soy historiador, pero a grosso modo pareciere que en definitiva hubo un enfrentamiento entre una concepción autoritaria, no democrática, una concepción incluso donde se suponía que hubieran pueblos o civilizaciones superiores, frente a una concepción democrática donde se pensaba que el ser humano se merece una consideración en cuanto tal, independientemente de su origen. Creo que a grosso modo, y pidiendo una vez más disculpas a los historiadores, esto fue lo que se dilucidó en la Segunda Guerra Mundial, que además nos trajo
una serie de experiencias como nuestra capacidad de destrucción. La Segunda Guerra Mundial, creo que tuvimos la experiencia, más de 40 millones de muertos, de ver la capacidad que teníamos de destrucción y llegar a la conclusión de que no podíamos permitirnos otra guerra semejante por la sencilla razón de que ya éramos capaces de destruir, no el planeta, que una vez más acabo de leer a Jordi Sabatetti, que me ha hecho que no me considere como ser humano, como persona, que nosotros somos el centro del universo, sino que consideremos que somos unos seres vivos más que debemos compartir la Tierra con otros seres vivos. Siempre cuando hablamos, hay que proteger el medio ambiente, que destruimos el planeta, no destruimos el planeta, destruimos las condiciones para que nosotros podamos vivir en el planeta. El planeta probablemente nos va a sobrevivir, hagamos la burrada que hagamos. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial, pues fuimos bastante burros, hicimos el burro hasta cansarnos. Matamos a personas simplemente por su origen, sin que nos hubieran hecho nada, sin que les hubiéramos conocido, simplemente porque eran diferentes. Porque había quien pensaba que por haber nacido en un lugar y tener unos genes era superior. La única disculpa, si es que se puede inculpar, es que, bueno, la genética no había demostrado lo que ha demostrado hoy en día. Que una vez más, científicamente ha quedado claro aquello que la Ilustración viene diciéndonos de hace siglos, que todos los seres humanos nacemos con una dignidad, nacemos con una razón, nacemos con una conciencia, una consciencia y, en definitiva, nos merecemos un trato de igualdad. Como siempre nos ocurre, después de mostrar a los bárbaros que somos, surge de nuevo o resurge la humanidad. Por eso, pues inmediatamente en octubre de 45 nace la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Se supone que tenía como finalidad básica ser un foro de prevención y resolución pacífica de problemas, ser un foro de promoción de las relaciones entre los estados en términos de paz y en términos bilaterales de beneficio, un foro en definitiva de promoción de la vigencia de los derechos humanos. Y siguiendo con este espíritu de renacimiento, de bondad que surge después de la barbarie, finalmente en el 48, en diciembre, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me van a disculpar, probablemente es porque soy africano fan. Muchas veces pensamos que antes de irnos a la M, a la N y a la Ñ, recordemos la A, la B y la C. Me limitaré a hacer esto. No pretendo inventar la pólvora porque está más que inventada. Y además sé que ustedes, pues probablemente, son de las personas ya más sensibilizadas y que muchas de las cosas que voy a decir ya las saben. Solamente quiero hacer una reflexión. No pretendo inventar nada. Entonces la Declaración Universal, también digo siempre que una norma jurídica siempre hay que mirar su exposición a motivos, en este caso el preámbulo, porque ahí tenemos el contenido filosófico del cómo, el por qué, el dónde y para qué. Pienso que antes de conocer el contenido, y cuando formo gente siempre les digo esto, que estos temas introductorios que nos saltamos muchas veces son los más importantes, porque nos van a dar los fundamentos para comprender lo que viene después. Y al respecto, permítanme que lea, considerando que encontramos en el preámbulo de la Declaración Universal. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ya lo pensamos en el 48, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Segundo considerando importante, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado y originan actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Otro considerando importante que me permitirán leerles: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Estos considerandos, pues creo que tenemos que recordarlos, todos lo sabemos, todos tenemos la Declaración Universal, probablemente de los activistas de amnistía, me supongo que lo tendrán todos, la Declaración de Cualquier Derecho, y lo conocen de sobra, ¿no? Pero miren ustedes qué capacidad filosófica tenemos, qué cosas decimos, qué bonitas que son, ¿verdad? Por lo menos a mí me parecen preciosas.
Y luego, por ejemplo, nada más entrar en su articulado, se vuelve a reiterar el principio de igualdad. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el artículo 2 nos vuelven a hablar del principio de igualdad, que a toda persona se le reconoce los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ya les llamo especialmente la atención al apartado 2 de este artículo 2 que dice: además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Aquí está la máxima gran contradicción de la Declaración Universal. Nace en el 48, en el contexto de un mundo donde existían territorios como el que soy originario, donde había unos pueblos con sus características, con su vida sociopolítica, etcétera, que un buen día se encontraron que otros pueblos les negaron su capacidad de desenvolvimiento y autogobierno, les sometieron en sus tierras, soy de Guinea Ecuatorial, hasta el 12 de octubre del 68. Dicen que pasado mañana vamos a celebrar el aniversario de independencia, que no sé si tenemos mucho que celebrar. Un territorio que cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha sometido a colonización, donde sus nativos, pertenecientes a distintos pueblos y naciones, no eran considerados plenos sujetos del derecho, porque España estaba realizando una colonización sobre los principios dimanantes del trasfondo filosófico de la Conferencia de Berlín de 1885, la posible existencia de pueblos y naciones más civilizadas que otras, de pueblos y naciones que en el peor de los casos invocaban el conocimiento de la revelación como fundamento para que consideraran legítimo ir y someter a otros pueblos y naciones. En este caso, en el caso del Estado español, la excusa siempre es: nuestra labor fue evangelizadora y civilizadora. Pero la realidad es que, en definitiva, la colonización se produjo después de la trata de esclavos. ¿Por qué? Pues con el tráfico de esclavos que fueron a explotar América, se consiguieron los excedentes económicos, los capitales que permitieron la revolución industrial. Y así encontramos que uno de los estados que más se caracterizó por el tráfico de esclavos, como es Inglaterra, sin olvidar que el Estado español fue el que inició. Por favor, creo que conocer la historia, aquello que hemos hecho bien, aquello que hemos hecho mal, no debe ser un cargo de conciencia. Al menos que la conozcamos para que si queremos volver a cometer los mismos errores, los cometamos conscientemente. Pero no queramos desconocer lo que pasó en el pasado. Pasó. Hoy estoy aquí porque pasó lo que pasó. Però puc parlar català, puc parlar castellà, encara parlo fang, afortunadament, però penso que no és moment que parli de què va passar amb els meus avantpassats. És moment que parlem del present, coneixem d'on venim i on volem anar. Desde ese punto de vista hablamos. Pero hemos de saber claramente las cosas. De mismo modo que aceptar como fan que nosotros tampoco fuimos muy ecologistas cuando llegamos al ámbito selvático, que nosotros somos de la sabana. Nos dedicamos a quemar la selva para abrir campos y cultivar. Y probablemente estamos haciendo un daño ecológico importante, como también de alguna forma menospreciamos al pueblo originario que encontramos ahí, los bailes, los pigmeos. ¿Me explico? Quiero decir que los desvalores podemos participar de ellos todas las etnias y culturas humanas. Nadie se presenta como el bueno y otros como el malo. Simplemente invito a reflexionar sobre situaciones que favorecen nuestra supervivencia en términos de hermandad o no. Que probablemente no sé si tendremos otra posibilidad de supervivencia, sino es desarrollando este presupuesto de tratarnos como hermanos, que venimos ya teorizando durante siglos, porque no es la Declaración Universal, la Ilustración, que es el valor que yo más acepto y cojo de Europa, y hace mucho que se habla de los derechos de la persona, los derechos del hombre, y cómo inherentemente nos merecemos un respeto. Y como cualquier especie, la primera regla de preservación es respetar a tu congénere. No atentar contra tu congénere, porque en definitiva es atentar contra ti. Me voy a perder, ya les digo que yo cuando expongo hago jazz. Me voy a perder muchas veces, me iré, vendré, y además soy africano. Por lo que
Los extrañan ustedes. Bien, entonces les digo que la mayor contradicción que tiene la Declaración Universal, vemos que habla que todos somos miembros de la gran familia humana. Vemos que habla que no se nos tiene que discriminar. Pues el origen. Yo digo, estos que piensan que son superiores a otros porque son de un lugar a otro, ¿cuál es el mérito? ¿Quién eligió dónde nacer? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo podemos fundamentar tratar a otra persona sin reconocerle la plenitud que nosotros nos autorreconocemos? Pero lo quiero suponer, porque me da la impresión que la persona que se cree superior a otra realmente no se aprecia como persona, porque es incapaz de ver en otra persona su espejo. Por eso no sé cómo puede uno conjugar intelectual, ética, moral y estéticamente el hecho de creerse que es diferente de otra persona, o que nace con no sé qué dones, cuando el lugar de nacimiento es puro azar. Nacer hombre y mujer es puro azar. Y tantas otras circunstancias. Es profundamente injusto que esto pueda determinar nuestra vida. Profundamente injusto. A menos que nos dejen manifestarnos para que tengamos nuestras responsabilidades personales e individuales. No que se nos meta en un paquete. En el paquete de los hombres, en el paquete de las mujeres, en el paquete de los blancos, en el paquete de los negros. El paquete real que la ciencia nos enseña incluso es el paquete de la especie humana que compartimos, pues eso, más del 90% de genes hasta con los lagartos. Pero bueno, el caso es que la Declaración Universal nace con esta gran contradicción, que se habla de que todos nacemos con razón y conciencia, debemos ser libres, tener la capacidad de autogobernarnos y tratados con el respeto a los derechos que nos son inherentes por el mero hecho de ser seres humanos. Claro, en un contexto donde hubiera colonias era insostenible. No les quedó a los que fueron promotores de esta Carta de Declaración Universal, la Alianza Ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que entre ellos había grandes potencias colonialistas. No podían sostener los principios de la Conferencia de Berlín. Ya no podían hablar de que hubiera civilizaciones superiores. No les quedaba más remedio que abrirse el camino para la descolonización. Pero, ¿cuál era la peor ventaja de la descolonización? Me queda antes a mitad de camino. Tráfico de esclavos crea superávit de capitales por la explotación de América. Y esto a su vez hace que la economía artesanal pueda evolucionar a la industrial, a la industrialización. Con lo cual, con Inglaterra a la cabeza, es cuando empiezan a ser ya cada vez más protagonistas, se encuentra que su interés ya no es extraer esclavos de África para explotar América, porque además, en definitiva, en América tiene suficientes seres humanos que, tratados como ganado, pueden ser mejorados y asegurar la continuidad de esta mano de obra gratuita. El nuevo interés es explotar los recursos naturales extractivos de África. ¿Y qué hacemos? Le ponemos una base ética y estética. No hay que traficar con esclavos. Y empezaban los ingleses a reprimir la trata de esclavos. Cuando, en definitiva, lo que les interesaba ya no era sacar africanos de África a América, sino afectar a los africanos a las actividades extractivas para proveerse de los recursos naturales que necesitaban para sus actividades industriales. Una vez más, una colaboración de todos los seres humanos para la riqueza de muchos países, de unos pocos países. Bien, pero ¿se podría abordar esta descolonización con el compromiso real de devolvernos nuestro autogobierno y el control de nuestros recursos? ¿Se ha hecho? Los africanistas, por más pesados que nos digan, rotundamente decimos que no. Nuestro problema es que somos, por un lado, los que tenemos los recursos naturales básicos y extractivos para el mantenimiento de la forma de vida de las sociedades occidentales desarrolladas. Así, por ejemplo, tenemos los recursos que permiten, yo llevo este móvil que se ríen de mí, pero es por activismo, igual que no tengo coche, por activismo. Porque no quiero que ni uno de la República Democrática del Congo padezca por mi culpa. Porque para que yo pueda cambiar de móvil cada 5 minutos porque hay una nueva aplicación, pues un congolés tiene que estar fastidiado porque resulta que él tiene la materia prima básica, el coltán, para toda la fabricación telemática. Y yo que tengo la materia prima de petróleo, pues no tengo ni coche. No tengo ni coche. Yo no voy a hacer para que sigan en el exilio. Por lo tanto, cuando se empieza necesariamente la descolonización después del 48, porque los principios de Declaración Universal promovida por la Alianza Ganadora no son compaginables con estados coloniales.
Pero estos estados coloniales fueron sinceros colonizados, dejaron que estos países fueran libres, resolvían sus problemas sociopolíticos y administrasen sus recursos mejor o peor como podían. Esto es cierto. El comercio que se ve hoy en día está basado en la libertad y emancipación, es en pie de igualdad. ¿Por qué Londres es el mercado que pone los precios de las materias primas? ¿Por qué? Ahora mismo voy a ir pasado presente, voy a hacer un poquito los trucos que hacen ustedes. Conflicto de Siria. Una de las grandes fuentes de refugiados. Saben ustedes que el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, nos cuenta todos los años que la guerra es la primera fuente de desplazados forzosos y de refugiados. Ahora que van por 65 millones en total, según el informe del 2015. Siria. ¿Cómo empieza el conflicto? En marzo del 2011. Unos jovenzuelos en una localidad hicieron una pintada contra el régimen. Parece que el régimen detectó a alguno de ellos y los reprimió violentamente. Resulta que este país había conseguido un nivel de personas ilustradas, un nivel de personas formadas, que ya hacían anacrónica la existencia de una república coronada, donde los hijos sucedían en la presidencia de la república a sus padres. O sea, una cosa rara, o sea, no ocurre en las monarquías, pero en la república, ¿me explico? Y además, sin que fuera resultado de la voluntad soberana de los pueblos sirios. Simplemente, como soy hijo de mi padre y tenemos la fuerza, tenemos las armas, tenemos todo, pues tú, hará presidente. Pues todo empezó porque en marzo del 2011 la gente fue pacíficamente a manifestarse como hacemos nosotros. No a la guerra de Irak, nos vamos a manifestar. Pacíficamente. La reacción del régimen fue reprimir las manifestaciones haciendo uso de la violencia, disparando contra el pueblo. Hasta el punto que una buena parte del ejército les pareció absolutamente inaceptable e inmoral. Y fue el germen de lo llamado Ejército Libre de Siria. Militares que estaban con lo opuesto, con sus armas ligeras. Si ustedes verifican las partes en conflicto en Siria, pregúntense quiénes están mejores armados y cómo se explica. Porque justamente el Ejército Libre de Siria es el peor armado y al que machacan en Alepo. ¿Por qué? Porque son los que representan a la civilidad siria exigiendo democracia. Y se forma una guerra mundial. Está implicado Estados Unidos con todos sus aliados occidentales. Está implicado Rusia. Están implicadas las potencias subregionales. Tenemos ahí una mini guerra mundial. Solamente porque los ciudadanos sirios dijeron que tenían capacidad de autogobernarse y no estaban para aguantar ya ni sátrapas, ni autoritarios, ni dictadores. Se nos está dando mensaje a los que somos del sur que no tenemos derecho a vivir en democracia. Yo que estoy contra el régimen dictatorial, más que una tiranía de Obiang Baso. La consecuencia un día, si nuestros pueblos se levantan a manifestarse o empiezan a disparar, es que mi país habrá una guerra mundial. En el sur no puede haber democracias. Hay algunos países que estamos para no ser demócratas. Bien, entonces tenemos el primer evidente que les he mostrado, la Declaración Universal, que bueno, Guinea se independiza el 12 de octubre del 68, pertenece a una familia que luchó por la emancipación, una familia que trabajó, justamente leo al Jordi Sabaté, y mi padre también trabajó en Comercial Fratejo, pero bueno, elegir su residencia en el territorio de un Estado. No pone de su Estado o de el Estado, pone un Estado indeterminado. Ah, yo puedo libremente decir, me voy a vivir a China. ¿Qué quiere decir este artículo? Ustedes sabrán. Yo no sé muy bien qué quiere decir este artículo. ¿Dónde puedo circular libremente establecerme en el territorio de un Estado? ¿De qué Estado se refieren? Si dicen uno, quiere decir cualquiera. Dos, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto lo entiendo más. Toda persona tiene derecho a salir de su país, de cualquier país, incluso del propio. Porque mal que bien, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, yo tuve que salir escapándome en patera desde la isla de Bioko al INPE Camerún, porque entonces se pedía autorización de salida para salir del país, siendo nacional. Y entonces yo, como estaba perseguido, bueno, cuando sabía un poco la mano del régimen, me hacía con 3 pasaportes o 4. Y mi primera intención, como decía que venía al exilio, era salir pacíficamente. Pero el pasaporte que daba para que pusieran el visado de salida, pasaporte que secuestraba. Total, que me quedé prácticamente sin pasaportes y tuve que decir, para salir de esta cárcel, no me queda más remedio que jugarme la vida y salir en patera. Bien, entonces cuando dice aquí que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, esto me suena mucho, porque sé que hay muchos países donde los ciudadanos tienen libertad para salir de su país. Y además, vean ustedes qué casualidad, que
Supongo que ustedes leen los informes de la ACNUR sobre desplazados forzosos y se encontrarán que si se le hablan de 65 millones de desplazados forzosos y refugiados, resultará que más de 40 millones son desplazados forzosos internos, personas que no han logrado superar la frontera de su país. Quiere decir que no solamente son países que violan derechos humanos, sino que salir de ese país es un desafío para el potencial refugiado. Razón por la cual hay muchos más refugiados todavía en la frontera de los países perseguidores que los que han logrado rebasar esas fronteras. Pues si tienen la suerte de rebasar esas fronteras, como todos sabemos, el siguiente reto es ver si es realidad que puedo circular libremente por cualquier estado y establecerme en cualquier país. Ese es el siguiente reto. Salir del país que le persigue y llegar al contexto de un país seguro donde poder pedir protección internacional. Luego llamo al artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Todos los países de la Unión Europea tocan suscrito a la Declaración Universal del 48. Me parece, ¿no? Que todos los países de la Unión Europea indudablemente lo han suscrito. Pues aquí este artículo dice esto. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. ¿Seguro? Y el 2 me interesa mucho para esos ministros del Interior, raros, que me preocupa mucho, como digo. África, sabemos las circunstancias que han pasado, ya sabemos la aculturación, la falta de referentes, muy difícil salir adelante. Cada nueva generación está aún más perdida que la previa. Por la falta de referentes, porque las sociedades africanas, las personas que puedan constituirse referentes, o son marginadas, o son perseguidas y encarceladas, o son muertas, o se encuentran en el exilio. Y así te encuentras con que jóvenes de 30 años, pues no saben nada. No saben nada del país, no saben nada, y tienen referentes, y luego para como tu movimiento migratorio forzado, tal como nos recuerda el diputado italiano, que sin perjuicio de poder delimitar jurídicamente con la ficción jurídica si es un refugiado o es un inmigrante económico, pero lo cierto es que ambos dos son forzados, y la consecuencia es la estructuración de las familias. Por lo tanto, muchos niños, como siempre una vez más, las mujeres son víctimas de las víctimas de las víctimas. Es decir, las mujeres y los niños son las más victimizadas. ¿Me explico? Ya sabemos que el movimiento migratorio normalmente primero se van los hombres, mujeres que van a quedarse cuidando de unos niños que bastante esfuerzo tendrán que hacer buscando el pan como para poder educar también a esos niños en un contexto donde tampoco hay sistemas de educación suficientemente buenos. Hoy podemos comprender cómo es que las generaciones jóvenes africanas cada vez están menos dotadas que los que tenemos más canas. Y los que me precedieron aún estaban más dotados que yo, porque la generación de mis padres, sin entrar en universidades, como yo he podido entrar, sin embargo, mi padre podía tener conmigo un debate político y conocía perfectamente la teoría del Estado. Y son los que luchaban por la independencia. Tienen una formación formal bajísima, pero quizás porque tuvo referentes o por los motivos que fuere, lo cierto es que tiene una capacidad de autoformación mucho mayor a la que mostramos hoy en día muchos africanos universitarios, que al faltarnos la formación de cuna originaria, que es la fundamental, siempre digo lo mismo. La formación académica reglada, pues es cuestión de que uno se coja unos cuantos libros y se forme. Pero la formación humana creo que empieza desde que estás en el vientre de tu madre. Creo. Y creo que es la más importante. Luego uno será lo que sea, pero creo que si está formado como ser humano ya hemos ganado mucho. Luego si es obrero o es doctor, esto puede ser secundario. A mi modesto entender. Bien, en todo caso, el artículo 14 nos dice esto. Y el número 2, como decía, es el que va destinado a esos ministros del Interior, que en toda una Europa ilustrada están tratando a sus ciudadanos, y esta vez me excluyo, hablo como refugiado y como africano, tratan a sus ciudadanos no como ciudadanos, no como seres con conciencia y con razón, pero que un ministro del Interior me diga, no, estos refugiados que decir, acojamos, hay terroristas entre ellos, hay criminales entre ellos. Pues a este ministro le diría, si usted se lee el artículo 14.2 de la Declaración Universal del 48, dice, este derecho, el derecho a pedir protección en cualquier país, no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Señor ministro, ¿qué me cuenta usted? Me está menospreciando como persona, como ciudadano. ¿Cómo me puede usted decir que no vamos a cogerlo porque hay delincuentes? Oiga, usted es ministro del Interior. ¿Por qué pago mis impuestos? Para que usted pueda cobrar y la policía pueda cobrar. ¿Para qué tenemos servicios de inteligencia? O sea, me dice usted que tiene 10 personas incapaces de saber quién es un delincuente, que además la Declaración Universal ya le excluye, como le va a excluir la Convención de Ginebra. Yo no estoy pidiendo que usted acoja delincuentes. Al revés, usted como ministro del Interior debe ser capaz de triar, como digo en los textos catalanes, saber quién es delincuente y quién es un refugiado, que necesita protección. No nos digan eso de totum revolutum.
que perdamos de nuevo el racionalismo, que perdamos la ilustración para escuchar mensajes de lo más extraños que nos conducen de nuevo ¿a qué? ¿Al 35? ¿A 1935? ¿Estamos de nuevo en 1935? ¿O estamos en 2016 con la experiencia del 39-45? Bien. Eso es lo que digan los ministros de tal, que miren, por favor, no me traten como un subnormal porque me ofendo profundamente. Léase usted las normas y sepa sus obligaciones, como ministro del Interior. Discúlpenme que cuando no puedo evitar ponerme así, pero es que me da rabia. Digo, pero como personas de este nivel, de esta categoría, que lo diga un ministro guineano, analfabeto, que bueno, digo, bueno, es bananero. Pero que un país que se dice democrático, que tiene una historia larga detrás de barbaridad de todo tipo para construir una sociedad mínimamente armonizada, caiga otra vez en esto, es increíble. Bueno, el caso es que tras la declaración del 48, como vemos, hemos hecho una barbaridad enorme, como la Segunda Guerra Mundial, donde han muerto un montón de personas, se han victimizado un montón de personas, y han surgido una serie de... Tenemos una serie de, ¿cómo se dice?, los resultados de la guerra, de estigmas, un montón de desplazados, apátridas, las fronteras se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, hemos hecho una gran barbaridad, y los seres humanos parece que para sacar lo mejor de lo que tenemos, primero tenemos que hacer el bárbaro. Hacemos el bárbaro un montón, y luego decimos, anda, qué brutos que somos, y empezamos a hacer cosas bonitas, como la declaración del 48, que no sé si hoy en día un documento semejante en el ambiente internacional actual seríamos capaces de adoptarlo, para poco después promulgar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, que es el corpus juris específico que va a desarrollar la previsión del artículo 14.1 de la Declaración del 48. Bien, nuevamente les invito a estar en el contexto histórico, para ver que, por favor, no dejemos llevar por el histerismo, no dejemos llevar por la falta de razón, por favor, en tierras de ilustración, de ciencia materialista, y que ojalá tuviera también más contenido idealista, no solamente material. Que seamos conscientes de las cosas. ¿Y qué ocurre cuando en el 51 nace la Declaración Universal? En esa década de los 50, la ACNUR informa de 35 millones de refugiados y desplazados. Básicamente, ¿de qué nacionalidades? Europeas. Cuando nace la Convención del 51, los destinatarios básicamente no eran el resto del mundo. Los que en ese momento están padeciendo el estigma de desplazamiento forzoso de la patria, que la convención correspondiente se promulga en el 54, el Estatuto sobre la Patria, son europeos, más de 35 millones. Les invito a una investigación somera para ver la década de los 50 qué se hizo, para que la década de los 60 este problema se hubiese resuelto. Se les integró. De esas formas diferentes, en países también desarrollados. ¿Me explico? Y que lo sepan, ni un país sufrió un estigma importante por haber ayudado o haber participado en la integración de 35 millones de esas personas. Bien, en este marco histórico nace la Convención de Ginebra y, como les digo, si a los 50 había 35 millones de refugiados y eran básicamente europeos, el ACNUR, el Acto de la Naciones Unidas para los Refugiados, que se había creado y que era una agencia que se creó con carácter provisional y transitorio porque se pensaba que este problema se podía superar, y al final se ha convertido en una agencia estable porque no solamente no se ha superado, sino, como ya les he dicho, si en la década de los 50 se habla de 35 millones de desplazados forzosos, a diciembre de 2015 el ACNUR nos informa de 665 millones. Este es el camino que llevamos. Entonces, la Convención de Ginebra, que luego tuvo su protocolo del 67, más que nada para actualizar definiciones y todas esas cosas, porque todavía el Estatuto de los Refugiados, la Convención de Ginebra del 51, todavía tenía en cuenta pues, situaciones anteriores, y a partir del 67 pues, se actualizó la definición para considerar como refugiado a la persona que tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, o religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que por este causa un temor, hallándose fuera del país de su nacionalidad o fuera del país de su residencia habitual en caso de patria, no quiere volver al mismo. Esto es lo que nos definen como refugiado que es. Y luego el contenido básico nos viene al artículo 33.1, el principio de non-refoulement, de tal modo que los estados parte, cuando entran en contacto con una persona con estas características, no pueden devolverlo al entorno donde viene siendo perseguido. No solamente esto, sino que la voluntad del espíritu de la Convención es que lo acojan y que el trato que se le dé, al menos se rija por el principio del trato más favorable posible, de tal modo que un refugiado no se le puede dar peor trato del que la ley de extranjería prevé para los inmigrantes llamados económicos.
También el artículo 33.2 de la Convención de Ginebra también nos establece la causa de exclusión ya previstas en el artículo 14.2 de la Declaración del 48, de tal modo que un Estado receptor no está obligado a otorgar protección, ni siquiera puede invocar esta protección una persona que en su actividad ha atentado con los principios de las Naciones Unidas. Por ejemplo, así nos encontramos el dictador de Angela Merkel. Hombre, en el momento en que esta persona es capaz de reprimir a las personas por su origen étnico, es capaz de reprimir a las personas porque son disidentes políticos, ¿me explico? Y además es un sátrapa y un cleptómano ladrón, pues se supone que este debería ser excluido de la posibilidad de ser refugiado. Pero no me extrañaría que el día de mañana, si por lo que sea, y tuviera vida, tuviera que abandonar el país corriendo, o sea, el poder corriendo, pues lo mismo te encuentras con que un país le toca el estatuto de refugiado. Pero bueno, en principio se supone que no es esto lo que debe ser un refugiado. Un refugiado es una persona que en su actividad previa a ser refugiado no se ha caracterizado por violar los principios de las Naciones Unidas. He encontrado muchas veces que hay regímenes y sistemas donde el que alcanza el poder lo primero que hace es reprimir al que lo tenía antes. Y entonces encontramos que cuando gobierna esto se convierte en refugiados. Cuando cambian las tornas, esto se convierte, etcétera, ¿no? Es decir, se supone que el derecho internacional, se supone que las Naciones Unidas tienen como finalidad buscar que los marcos de convivencia de todos podamos desenvolvernos en términos de respeto de nuestra integridad, de nuestra indemnidad, de nuestro espacio personal y que además podamos resolver cualquier conflicto que tengamos con cualquier otro ser humano en términos pacíficos. Por ello se excluye de la posibilidad de solicitar el amparo del asilo y el refugio a aquellas personas que han mantenido previamente sus posturas haciendo uso de la violencia o a aquella persona que antes de llegar al país correspondiente pues ha cometido un delito grave. ¿Me explico? Porque se supone que ningún país debe estar obligado a aceptar en su sociedad una persona que de antemano muestra una alta peligrosidad social. Peligrosidad social desde el punto de vista criminal. Pero claro, por supuesto estamos hablando de supuestos de personas que han sido condenadas en un juicio justo. Yo, pues, también en Guinea me quisieron juzgar, como tantas veces ocurre en las dictaduras, que intentan, una resolución política, darle un cariz jurídico. Pero ya saben ustedes que basta que a una persona activista de derechos humanos le acusen de injurias al jefe del Estado para que sepan ustedes de antemano que esto es una acusación política. Me explico, injurias al jefe del Estado y calumnias son actuaciones típicas o intento de golpe de Estado, ¿no? No es de esto que hablamos, estamos hablando de criminales que han atentado contra la vida ajena, contra contra la hacienda ajena en términos relevantes. Estamos hablando de delitos graves, como que no se merecen la protección de la Convención de Ginebra. El primer problema que encontramos es el problema de la interpretación de la Convención de Ginebra, porque adolece de interpretación auténtica. Su artículo 38 y el 4 del Protocolo de Nueva York prevén que en caso de conflictos, estos se diriman, conflictos en la interpretación y aplicación de esta norma, se diriman en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el problema de que adolece el derecho internacional es el hecho de que prácticamente los Estados se someten a la jurisdicción de los organismos, de los órdenes jurisdiccionales internacionales a voluntad. Claro, ya hay un conflicto de interpretación de la Convención de Ginebra entre dos Estados y uno compela a otro para que sometamos la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Y si el otro se niega, pues no pasa nada, porque no está obligado. Esta es la razón por la cual el 51 hasta hoy no tenemos ninguna interpretación auténtica de la Convención de Ginebra. Y aludo a esto ¿por qué? Nos han dicho que es lo que se entiende por un refugiado. Por otro lado, estamos diciendo que la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas, que tutela al acabar la aplicación de la Convención de Ginebra por los Estados parte, que también incluso protege lo que puede a refugiados en países subdesarrollados o no desarrollados, en la ACNUR nos viene diciendo que la primera cosa productora de refugiados es la guerra. Las víctimas civiles de la guerra son la primera causa productora de refugiados. De ahí el interés de la interpretación auténtica. ¿Por qué? Vamos a hablar de la situación en Europa, en la Unión Europea y España. Como ustedes, muchos sabrán, a mediados de los 90, desde la Tratado de Tampere y el Tratado Constitucional, la Unión Europea se compromete a desarrollar una política común de asilo sobre la caracterización de que el territorio común es un territorio de garantías y de seguridad. Y con la finalidad, se suponía, de cumplir cabalmente las obligaciones dimandantes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Y convenciones concordantes, como el Estatuto de Apátridas, etc. Entonces, pues, a partir de ello, en el afán de homogeneizar su legislación, pues empezaron a dictar una serie de directivas
para ser traspuestas en las legislaciones internas, se referían tanto a los mínimos procedimentales que deben seguir cuando una persona solicita protección internacional, como los mínimos que se deben dar para que se le conceda o se le rechace. También otra serie de acuerdos importantes que adoptaron fue la creación de un archivo común de huellas del sistema Eurodac, por lo cual cualquier persona que reseñara y toma la huella porque ha pedido asilo va a acabar en un archivo común al que tienen acceso todos los países de la Unión Europea. Y esto, que se hizo a través de un reglamento de aplicación directa, era para la aplicación de otro reglamento importante que conocemos comúnmente como Dublín, que ahora va por el número 4, que establece los requisitos para determinar, o los presupuestos para determinar qué Estado de la Unión Europea debe encargarse del conocimiento de una solicitud de protección internacional. ¿Por qué? Bueno, y establecen como criterios, primero, que debe ser responsabilidad del Estado que los dos criterios fundamentales son, primero, el Estado que ha dado el visado Schengen que ha permitido a la persona acceder al territorio común. Y el segundo criterio es el criterio del primer Estado de la Unión Europea donde la persona está. Pongo ejemplos. Estoy en Ruanda. Resulta que no hay embajada española en Ruanda y tengo que salir de ahí corriendo como sea, y tengo la fortuna que tengo contactos en la embajada de Bélgica y me dan un pasaporte Schengen. Pero mi idea es, tengo que salir de mi país corriendo, y si pudiera, mi proyecto es recomenzar mi vida y pedir protección internacional en España. Que además no hay embajada española en Ruanda. ¡Pum! Estoy hablando de ejemplo, ¿eh? ¡Pum! Con mi visado Schengen belga, entro en Barajas, me declaro como refugiado y pido protección internacional. Por el África en Dublín me va a decir no corresponde a España, corresponde a Bélgica, porque el visado con lo que está entrando es belga. Este criterio no hubiera estado mal. Bueno, yo no sé la necesidad de criterio, demuestra una vez más, para mí, un egoísmo. Y hay un trasfondo. ¿Por qué los Estados de la Unión Europea establecieron este criterio? Pues claro, significa que te expide un visado, se corre el riesgo de tener que asumir a un refugiado si resulta que la persona no viene como turista, sino que en realidad quiere venir pacíficamente, no jugándose la vida. Quiere intentar coger un avión o un medio de transporte convencional y llegar pacíficamente a pedir asilo. Evidentemente, en el momento en que este es un criterio que se establece para determinar la responsabilidad de un Estado para conocer un caso de protección internacional, y estamos viendo que hay intereses espurios, me parece a mí. Y además, cuando resulta que paralelamente adoptaron el compromiso a mediados de los 90, que en un lustro, una vez que habían homogeneizado la legislación sobre mínimos procedimentales y mínimos sustantivos para el reconocimiento de refugiado, la idea era que un refugiado reconocido por cualquier país de la Unión Europea tuviera libertad de establecimiento y circulación en el resto de los países de la Unión Europea. Pero esta parte la han dejado tirar atrás. Pero el de Dublín sí que funciona. Porque claro, si hubieran andado paralelamente, al menos hubieran dado la oportunidad a las personas, y además para elegir el principio de la libre circulación. ¿Cuál es la base del principio de la libre circulación de los ciudadanos comunitarios? Pues que el mercado mismo ajuste, que el país que tiene más trabajo reciba más personas necesitadas de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, la libre circulación tiene un trasfondo de buscar una forma natural de ir homogeneizando la población. El país con menos población joven laboral, pues mira, puede coger un montón de españoles que tenemos un 20% de desempleo, como de hecho ocurre. ¿Me explico? Este es el fundamento de la libre circulación. Pues del mismo modo, porque un refugiado no hemos de olvidar que decimos que es un protegido, pero sobre todo es una persona necesitada de poder sentirse persona. Y para que hagamos uso de nuestra libertad, para que yo tenga mi criterio, para que yo tome mis decisiones, lo primero que tengo que tener, fundamental, es la capacidad de autogestionarme él. Porque si esto depende de un tercero, nunca puedo ser libre. Y lo saben muy bien las mujeres. La emancipación de la mujer vino precedida del acceso al mercado laboral para tener sus propios recursos. Esto es el fundamento para que cualquier ser humano pueda tener una vida digna. Por lo tanto, otro mito que debe caer necesariamente. Un ser humano que venga a España a vivir a servicios sociales, no necesitamos que le dé su dignidad. Pongamos que viene un contexto como Guinea Ecuatorial en el que durante toda su vida le han tratado como un lacayo. Lógicamente carece de autoestima. Si viene aquí y le hacen vivir de la calidad, como ocurre con tantos neoafricanos, pues hacen los tontos y vivir de la calidad. Pero sabemos que para que un ser humano sea libre, debe proveerse de su. Por lo tanto, la expectativa natural de un refugiado es poder trabajar en el país donde se ha refugiado. Esa es su expectativa natural, ¿me explico? Y si paralelamente al Dublín 4, hoy en día Dublín 4, al reglamento este de requisito para determinar qué país debe responsabilizarse, se hubiese cumplido también el compromiso de que cualquier reconocido como refugiado en un país tuviera los mismos efectos en cualquier otro país,
Pues evidentemente los refugiados en la Unión Europea irían estableciéndose en función de necesidades básicas como si en España no hay trabajo me voy a trabajar a Alemania. Porque no es digno para mí vivir de la beneficencia o de 420 euros al mes, como tantos ciudadanos están viviendo en este país, que a mí me parece que es la primera vía de quitarle la autoestima a una persona. Personas cincuentonas, personas de mi edad, que han tenido que volver a vivir con sus padres o que están compartiendo habitación. No parece el contexto mejor para que podamos hablar de derechos humanos y de un ser humano que está en condiciones de resolver su vida de un modo digno. Bien, entonces estábamos hablando del problema de interpretación auténtica. ¿Por qué? Porque además en el marco de esta política común diseñada en la Unión Europea, dice, tenemos un espacio de seguridad y garantías. Todo el mundo que vive en nuestro territorio es un sujeto del derecho con todos sus derechos fundamentales garantizados, principio en virtud del cual entre nosotros no puede haber refugiados. Me parece relativamente, yo no soy de los exégetas que con la ley española se metieron por la exclusión de la posibilidad de pedir protección internacional en España un ciudadano comunitario. Porque digo, no siendo absolutamente cierto que es un estado de garantía y seguridad en todos los casos, al menos tienen instituciones nacionales y supranacionales de representación de sus derechos. De tal modo que yo como ciudadano español hoy en día, si agoto el Tribunal Supremo Español y el Constitucional, me voy a Estrasburgo. Y como ya hemos visto, Estrasburgo nos tuvo que decir que el banco que valora la vivienda debe quedarse con... Bueno, no lo dijo exactamente esto, la hacen en pago, pero sí nos ha dicho que hay cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca, porque nosotros aplicamos la ley y el derecho de contratos con una interpretación del siglo XIX. Me explico, no venimos al siglo XXI y no tengo que decir Europa cuando este es un país, como digo siempre, al merecer el Estado español en general, no me estoy metiendo en sentimientos de otro tipo, ¿no? Que tiene suficiente historia y suficiente capacidad de ilustración como para que los jueces de este país hubieran sido conscientes de la existencia de cláusulas abusivas en necesidad que lo hubiera tenido que decir Estrasburgo. Pero les digo a ustedes que al menos el ciudadano europeo tiene esta ventaja. Y en el peor de los casos, si yo soy rumano y en Rumanía me está maltratando, pues yo puedo establecerme en París cuando quiera, o en Roma, o donde quiera. Quiero decir que al menos es un espacio que los índices de seguridad y garantías jurídicas son bastante interesantes y con la ventaja de que en caso de agotar las estructuras nacionales se puede ir a las supranacionales o europeas y en última instancia pues tenemos la libertad de movimiento y establecimiento. Por lo tanto, no creo yo que sea, no molesté mucha energía, no perdí mucha energía, como otros compañeros de otras ONGs, en cuestionar que el ámbito de aplicación de la Ley Española de Asilo de 2009 excluyese a los ciudadanos comunitarios. Claro, evidentemente, desde el momento que la Unión Europea se considera un espacio de seguridad y garantías, pues evidentemente no puede haber vulneración impune de los derechos humanos, porque en definitiva las causas de persecución que hemos visto antes suponen la quiebra del principio de igualdad. Si me persiguen por raza, por creencias, por nacionalidad, por tal, quiere decir que me están discriminando, simplemente. No es más que la ruptura del principio de igualdad, las causas o motivos de asilo. El problema de la interpretación auténtica viene porque Europa, se puede decir que no está en un espacio de seguridad, de garantías, de derechos, que para el cabal cumplimiento de la Convención de Ginebra ponen por delante la Convención de Ginebra primero que vamos a cumplir. Vamos a crear unos mínimos procedimentales y unos mínimos sustantivos para que se homogenice la legislación en toda Europa y todos, cuando decimos dar un asilo, lo estamos dando todos bajo los mismos criterios. Pues, sin embargo, en esas directivas que habían de ser traspuestas, introdujeron la interpretación literal y respectiva de los motivos de persecución. De tal modo que la interpretación en el seno de la Unión Europea es que los motivos de persecución que hemos visto desde la Convención de Ginebra deben suponer una persecución directa, personal y actual. Directa, personal y actual. Claro, desde este punto de vista, una víctima de guerra, en Guinea hay una guerra, vengo, está corriendo, soy refugiado, quiero pedir protección internacional. ¿Por qué? En mi país hay guerra. Ah, pues no, usted no es un refugiado. ¿Cómo que no? Hombre, es que las bombas no llevan su nombre, ni las tiran específicamente a usted. Porque la persecución se interpreta literalmente por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social que ahí cabrían los civiles de una guerra, y consideran que un civil en una guerra no es un refugiado. Esto en el espacio de la Unión Europea. Y si ustedes verán que la Unión Europea, ante la llegada masiva, por ejemplo, de sirios y tal, indistintamente hablan de refugiados y de inmigrantes. Y es, entre otras cosas, por esto, por esta ficción jurídica en la cual ellos interpretan que la víctima de una guerra no es refugiado. Claro, esto ya les permite soslayar las obligaciones inmanentes de la Convención de Ginebra, cuando sabemos que en la Carta Africana de Derechos Humanos, igual que ocurre en el ámbito de la organización de los Estados Americanos, las víctimas de guerra son consideradas refugiadas como el propio ACNUR los considera refugiados. Pero claro, si yo tengo una interpretación auténtica de la Corte Internacional de Justicia,
pues cada país permite el lujo de interpretar la convención como quiera. Bien es cierto, no podemos negarlo, que sí, con estos excluyen, cuando se encuentran ante un civil, una víctima de una guerra, excluyen la aplicación de la Convención de Ginebra y se lavan las manos. Pero sí es cierto que si esta víctima tiene la suerte de llegar, en el caso de España, a territorio o a frontera, en el caso de la legislación española, que la ley actual, que ya transpuso todas estas directivas, esto que hemos estado hablando, pues es la ley 12 de 2009 sobre el derecho de asilo y la protección subsidiaria. En el caso del derecho español, y así entiendo en general los derechos de la Unión Europea, que claro, las causas humanitarias como circunstancia de desplazamiento siempre existieron o en la legislación de asilo o en la legislación de extranjería. Se supone que Europa bebe de la ilustración, se supone que la legislación, pues los contenidos éticos, humanistas y tal, se supone que tienen relevancia, pues se supone que la legislación migratoria, por más restricciones que pongan, siempre hay una restricción por motivos humanitarios. Uno de los motivos humanitarios puede ser víctima de guerra. En el caso de la ley española, la ley 12 de 2009 actualmente vigente, dentro de lo malo de esta interpretación restrictiva de los motivos de persecución de la Convención de Ginebra, al menos España crea una figura que crea una cierta estabilidad, que es la protección subsidiaria. Esa es la que se dispensa a aquellas personas que, considerando que no concurren ellas las causas previstas en la Convención de Ginebra para ser considerado refugiado, sin embargo, sí que sobre ellas se cierne el riesgo de un grave daño. Y uno de los graves daños puede ser provenir de una zona donde impera la violencia generalizada o la violencia indiscriminada, lo cual nos permite conceptuar la guerra dentro de ello y a partir de ahí, al menos en España, que la persona que alega como única causa ser víctima de la guerra, que su país está en guerra, que al menos pueda ser susceptible de obtener la protección internacional subsidiaria, cuyo contenido, desde el punto de vista español, los efectos de residencia y de trabajo, va a ser parecido al contenido de la persona que gana protección internacional. Pero la diferencia, que no es baladí ni relevante, es que el protección subsidiario no podrá invocar la Convención de Ginebra. ¿Me explico? Que, entre otras cosas, tiene un principio muy importante, como el principio de facilitar la naturalización. Unos mandatos en plan recomendación que contiene la ley internacional, la Convención de Ginebra, es que los estados receptores de refugiados de alguna forma faciliten la naturalización, porque claro, los problemas se enquistan y para que una persona no sea eternamente refugiado, abramos un poquito las puertas para que tenga la opción, si quisiera, de nacionalizarse, que es lo que yo pues hice a los 2 años de estar, porque como guineano tengo un régimen privilegiado de antemano ya, que son 3 años de residencia, y teniendo familia, y viendo cómo andaba todo, digo, mira, hacemos mejor la nacionalidad, pero cualquiera sabe el día que se volverán locos y nos quitarán el asilo. Bien. Entonces, claro, en el derecho nacional español, el refugiado político tiene un régimen privilegiado de nacionalidad. Saben ustedes que personas que vengan de ámbitos, salvo aquellas personas que vienen, digámoslo al revés, salvo personas que vienen de refugiado, abramos un poquito las puertas para que tenga la opción, si quisiera, de nacionalizarse, que es lo que yo pues hice a los 2 años de estar, porque como guineano tengo un régimen privilegiado de antemano ya, que son 3 años de residencia, y teniendo familia, y viendo cómo andaba todo, digo, mira, hacemos mejor la nacionalidad, pero cualquiera sabe el día que se volverán locos y nos quitarán el asilo. Bien. Entonces, claro, en el derecho nacional español, el refugiado político tiene un régimen privilegiado de nacionalidad. Saben ustedes que personas que vengan de ámbitos, salvo aquellas personas que vienen, digámoslo al revés, salvo personas que vienen de ámbitos con una vinculación histórico-cultural con España, estamos hablando de América Latina, los sefarditas, Guinea Ecuatorial, etc., tenemos un régimen privilegiado de nacionalidad que permite que a los 2 años de ser residentes en España podamos pedir nacionalidad española. Pero el régimen en general, para cualquier otra persona, es que para pedir una nacionalidad española debe tener 10 años de residencia. Pues el Código Civil, recogiendo el mandato de la Ley Internacional de la Convención de Ginebra, baja a 5 años el régimen para que un refugiado pueda solicitar la nacionalidad española. Claro, esto no alcanza al protegido subsidiario. Bueno, queda excluido, porque aquí no cabe una definición amplia y el Código Civil claramente habla de refugiado, no habla de refugiado subsidiario. Bien, a partir de todas estas circunstancias que he querido ir remarcando, de cómo se aplica y se interpreta aquí en Europa, sin perjuicio de la ley española, otro elemento importante de crítica fue, y esta tradición prácticamente nunca existió en España, en Europa, mejor dicho, no ya en España, que es el asilo diplomático. Saben ustedes que es una tradición larga, sobre todo en América Latina, que muchas veces los activistas de cualquier naturaleza pueden salvar su vida porque han podido ir corriendo y meterse en la embajada de cualquier país ahí en América Latina, y entre ellos existe una larga tradición, ¿no? Ya vemos a Julian Assange como a través de la tradición se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres por más de 2 años, ¿no? Bien, en España la ley anterior a esta
preveía una mínima posibilidad, pero para pedir la protección internacional en España a través de una sede diplomática, tenía que ser una sede diplomática diferente, o sea, acreditada en país diferente al perseguidor. Normalmente la persecución la persecución por motivos de nacionalidad, de raza, de opinión, religiosos, etcétera, es institucional. Es decir, que tu país de nacionalidad o de residencia habitual en caso de ser apátrida se convierte en el perseguidor bien porque activamente promueve mi discriminación por ser de otra fe religiosa, por ser de otra etnia o por opinar diferente al status quo político. Me persigue por esto, o bien consiente la persecución. Ahí entra, por ejemplo, la persecución por motivos de orientación sexual o por motivos de género. Puede ser que el Estado formalmente no tenga leyes homofóbicas. Puede ser que el Estado formalmente prohíba la violencia de género, pero puede ser que el contexto sociológico e institucional es profundamente homofóbico y profundamente machista. De tal modo que, por mucho que la ley diga que mi marido me ha pegado y esto es una lesión, si va a la comisaría y me dicen, no le habrás hecho yo en la cena, déjame en paz y vete a casa. Evidentemente estamos en un contexto donde existe una violencia de género. Esto, por ejemplo, hoy en día la ley española lo ha puesto como motivos específicos, muy modernos, muy de moda, la persecución por motivos de violencia de género o por motivos de orientación sexual minoritaria, cuando nosotros históricamente en la década de 80 estábamos peleando ya que esto forma parte de determinado grupo social. La Convención Internacional de Persecución por motivos de raza, nacionalidad, no sé qué, o pertenencia a determinado grupo social. Ahí quedarían las minorías sexuales y las persecuciones de género y otras muchas de personas que de nacimiento o solían concluir en circunstancias innatas de las que no pueden disponer. ¿Me explico? Y ser perseguidos por ello es profundamente legítimo, porque estamos diciendo que en definitiva las causas de persecución de la Convención de Ginebra, literalmente leídas, entroncan con el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal del 48, que en definitiva quiere que todo ser humano sea tratado en términos de dignidad, que se respete su integridad, y que porque yo piense lo que piense, pacíficamente, tengo razón o no tengo razón, porque yo sea blanco o negro, sea hombre o mujer, sea creyente o no creyente, cualquier fe, esto no debe ser circunstancia para que se me discrimine mientras yo no vulnere la libertad de los demás. Me explico, en definitiva, la causa de persecución supone la quiebra del principio de igualdad. Supone que una persona, en el contexto que fuere, no está teniendo el trato que se merece como ser humano simplemente por una circunstancia inherente a sí misma o simplemente por cómo piensa. Bien. Entonces, claro, si interpretamos, por un lado, decíamos que el asilo diplomático ya no hubo mucha tradición, y ahora mismo la ley española se prevé que si yo me voy al embajador español de prestación diplomática diferente al país que me persigue, es decir, yo estoy en Guinea Ecuatorial, me tengo que ir hasta Camerún para que el embajador decida si mi caso es urgente y me dé un no visado para venir a España según lo que diga el reglamento de desarrollo de la ley de extranjería. El reglamento de desarrollo, que es una ley de 30 de octubre de 2009, que mandata al legislador que tenga el desarrollo reglamentario en 6 meses, y es hoy, que estamos al 10 de octubre de 2016, que la ley española de asilo de 2009 carece de desarrollo reglamentario, con una buena parte de sus preceptos articulados remiten al reglamento el desarrollo para la determinación y la resolución de ciertos supuestos, como por ejemplo este de que alguien vaya a una embajada española. En definitiva, y además esta es la tendencia que seguro se consolida, solo se puede optar a solicitar protección internacional en España y quizá disfrutar de él, personándonos en frontera española o habiendo llegado al territorio español. Y además se nos va a interpretar de esta forma restrictiva y exigiéndosenos una prueba indiciaria al menos, cuando ya sabemos que la vulneración de derechos humanos se caracteriza porque el vulnerador pretende la inmunidad. Para evitar acosos como el de Amnistía Internacional, todos los vulneradores de derechos humanos tienen pretensión de inmunidad. Que esto no se haga conocido, no se haga notorio. De ahí siempre la labor de ustedes. En Guinea Ecuatorial me salvaron la vida. Por 2 caminos. Cuando fui a Guinea, ahí todo es dedocrático, nada es democrático ni meritocrático, ahí es dedocrático. Yo, como soy hijo de Ricardo Zumba, uno que peleó por la independencia, por el presidente, y además un disidente de toda la vida, el presidente cuando llego yo, su hijo, intentó ganárseme. Y en 6 meses yo era director general, director de la Escuela Nacional de Administración Pública, con rango de director general. Ahí voy a hacer una función técnica y enseñar y generar nuevos cuadros futuros para la administración, y me impliqué, y además teníamos una financiación de las Naciones Unidas. Pude cambiar el cuadro de profesorado para ver profesores competentes, pero el problema fue que a los 2 años y medio me nombraron director de justicia y instituciones penitenciarias y culto. Y esto ya era un cargo político. Y para el colmo, en Guinea, el régimen, cuando te nombra democráticamente para cualquier cargo, independientemente de tus méritos, te nombra, pues, ¿qué has de hacer? Pues lo que hacen los demás, es decir, robar y enriquecerte a costa del erario público y del ciudadano a base de la corrupción que cualquier trámite ciudadano tiene que pagar a cualquier certificado. Pues si no paga una mordida, ahí se queda sin servicio administrativo.
Ese es el nivel que lleva Guinea Ecuatorial. El que me encuentro una dirección penal, justicia, instituciones penitenciarias y culto. Me acuerdo que hice un plan de actuación, se lo presenté al ministro. Pasó una semana, no me dice nada. Pasó un mes, no me decía nada. Pasaron 2 meses, no me decía nada. Y claramente que estoy aquí para pintar la mona y robar si puede ser. Estoy aquí para más. ¿Pero qué pasó? Lo que me acabó de convencer, las campañas de amnistía, que me encontraba que un señor desde Tokio me escribía como director de la institución penitenciaria, o era director de justicia, institución penitenciaria y culto, porque había una persona en prisión injusta y yo no podía ni tener acceso a la prisión a pesar de ser funcionalmente el máximo responsable de las prisiones. Pues estaban en manos del ejército, de la milicia y de la gente de confianza de Odián, y yo como director de justicia no podía ir a prisión y decir voy a hacer la visita de inspección. No podía, no llegaba a la prisión, seguro. Pero claro, el que está en Tokio solamente sabe que yo soy director de instituciones penitenciarias y me mandan a mí la carta para hacerme saber que una persona que yo sé que está injustamente en la cárcel está ahí, está muriendo de derechos humanos. Y que solo faltaba. Entonces me ayudaron a tomar una decisión trascendental, como en un país como este, presentar mi dimisión irrevocable y que costase lo que costase. Aunque también estaba ya en clandestinidad, haciendo labor de disidencia hasta que me pillaron y acabé en prisión. ¿No? Y una vez en prisión, pues también tuve las campañas de Amnistía Internacional para que mi caso y otros compañeros no fuera un caso impune y doméstico. Un compañero que recibió bastante Plácido Micó, lo que lleva bastante tiempo, se acordaban del caso Plácido Micó, que estoy involucrado, tuve la suerte de que no me cogieron a la primera, para que me fueran a coger, otro compañero que ha sido maltratado y tal, y afortunadamente todo esto tuvo una gran resonancia en los medios informativos, internacionales por supuesto, y particularmente Amnistía se lo cogió como un caso de su interés directo, con lo cual, pues mira, en mi caso, la prisión fue en escasos 28 días, en la cual salí indultado sin haberse ido a juicio, aunque al año, por riesgos a mi integridad, que me llegó la información, porque vivía prácticamente en la cárcel de A, no me quedó más remedio que optar, porque es el destino que nos espera, cuando eres libre pensador, cuando no renuncies a vivir dignamente, como un ser humano, el destino que te espera, donde no se respetan los seres humanos, es la muerte, la cárcel o el exilio, que aquí es donde estoy. Que es el destino que espera a todos aquellos que llegados a Europa se les aplica restrictivamente, torticeramente la Convención de Ginebra. Y es difícil llegar a Europa. Lo primero que hacen las fronteras, incluso externaliza la frontera, violando de un modo impune no solamente la Declaración Universal, sino la Convención de Ginebra. Cuando usted externaliza la frontera y deja a países no caracterizados por el respetado de derechos humanos la responsabilidad de administrar sus problemas de frontera. Y ni siquiera usted adopta las medidas básicas para intentar distinguir quiénes son refugiados de los que son inmigrantes económicos, aunque es verdad lo que dice el señor italiano. Además de un tercio de guineanos fuera de Guinea. La minoría somos refugiados políticos. Pero al mismo tiempo tenemos más de un tercio de población inmigrante en nuestro país. ¿Por qué hay un tercio de guineanos fuera de Guinea? Es un país riquísimo. Hasta creo que no se manifiesta como refugiado político, en definitiva viene de un contexto donde esté obligado a salir forzosamente, probablemente porque la administración de la cosa pública va en contra de sus intereses para poder sobrevivir como un ser humano de un modo digno. Me explico, a partir de ahí es muy discutible si lo puedo establecer jurídicamente la ficción jurídica, inmigrante económico, inmigrante político, pero lo cierto es que al final están íntimamente vinculados. Y como dicen ustedes en el título, refugiados desamparados por la ley. Ley tienen, el desamparo surge por la aplicación de la ley en los términos que acostumbra la Unión Europea, que empieza por imposibilitarles lo más posible el acceso a las instituciones de protección europeas y el acceso a las fronteras del territorio europeo. Muchas gracias y me quedo a su disposición.